De la República, Sebastián Piñera Echenique. Dejamos con ustedes a Eduardo Martínez, presidente de Archi. ¿Cómo están? Buenas tardes. Más de 800 emisoras de radio en todo el país se unen para conversar con el presidente de la República, Sebastián Piñera. Buenas tardes, presidente. Muy buenas tardes, Eduardo, y también saludo a Verónica, a Soledad y a Gabriela. Presidente. Gracias por esta oportunidad que nos da Archi de conversar todos los temas en forma franca y directa con nuestros compatriotas. Nos acompaña, como ya lo había anunciado, el propio presidente, Verónica Franco, la periodista Soledad Oneto y también Gabriela Valenzuela. Y para conversar, para hacer 3 bloques de 15 minutos aproximadamente, con un orden de 5 minutos por cada una de las periodistas, para conversar a agenda abierta, para conversar francamente, para que la gente en cada rincón del país, a través de esta poderosa red de emisoras de Archi, pueda entender los momentos que está viviendo el país. Para iniciar este bloque, lo hacemos con la periodista Soledad Oneto. Buenas tardes, Soledad. Muy buenas tardes, presidente, y muchísimas gracias por la disposición en la conversación. Como usted bien sabe, en 2 días más se cumplen ya 2 meses, ¿no?, del estallido social. Queremos abordar varios temas con usted y queremos partir indagando acerca de las responsabilidades de los graves ataques en contra de Metro y de los actos más violentos. Hasta ahora, el balance que tenemos son 6 detenidos. La PDI además ha identificado a 14 nuevos involucrados y habla de una organización, pero con planificación básica. Mientras que el fiscal Héctor Barros dice que hay indicios de grupos organizados en la quema de las estaciones de metro. Usted fue más allá y desde el principio habló primero de una guerra contra un enemigo poderoso. En una última entrevista concedida hace poco en España habló de una organización militar. ¿Quiénes son los responsables a su juicio, presidente? Muchas gracias, Soledad. Miren, estos 2 meses hemos visto 2 cosas simultáneas, pero de muy distinta naturaleza. Una muy positiva y la otra muy negativa. La positiva: la voz fuerte y clara que han expresado nuestros compatriotas que quieren, merecen y van a tener un país más justo. Y en eso estamos trabajando intensamente. La negativa: esta ola de violencia, sin Dios ni ley, sin respetar a nada ni a nadie, que se ha desatado en nuestro país. ¿Quiénes son los responsables de esta ola de violencia? Hay muchos responsables, pero sin duda que cuando se queman en forma simultánea 7 estaciones del metro, más de 30 supermercados, cuando se atenta ese mismo día contra hospitales, contra puntos esenciales para la vida de la ciudadanía, cuando se quema un local como el local Kaiser, sabiendo que había mucha gente adentro que murió producto del incendio, detrás de eso no solamente hay maldad, hay tecnología de punta, por de pronto. Todo el manejo de las redes sociales, casi toda la coordinación viene desde fuera de Chile. Hay organización, según. Definitivamente hay organización. Los elementos incendiarios no son los tradicionales que veíamos en Chile, son mucho más sofisticados. Y la organización, la coordinación de estos ataques violentos a lugares tan importantes como el metro, los hospitales, los supermercados, sin duda que refleja que detrás de ello hay una organización. Por lo demás, así lo han dicho el secretario general de la OEA. Lo ha dicho el Departamento de Estado de Estados Unidos y lo han confesado incluso los propios presuntos responsables de esta actividad. A eso quería ir. El secretario general de la OEA, tal como usted lo menciona, Luis Almagro, ¿no?, dice que nadie puede creer que estos ataques fueron espontáneos. Ustedes mismos hablaban como gobierno de una supuesta injerencia extranjera. Para ser aún más cautos y rigurosos con la información, se lo pregunto directamente, ¿hay intervención externa venezolana, por ejemplo, cubana? Mire, todos los antecedentes que hemos reunido de nuestras agencias de inteligencia se están procesando, algunos de ellos han sido entregados a la Fiscalía para poder investigarlos desde el punto de vista de una causa judicial. Y por tanto, yo, por prudencia, voy a esperar los resultados, pero sí le puedo decir que como presidente de Chile yo he recibido mucha información, alguna usted la ha mencionado, el secretario general de Naciones Unidas, el Departamento de Estado de Estados Unidos, países amigos, que indican de que esto es algo que no podemos descartar, lo estamos investigando. Y ¿organización militar, presidente? Organización militar desde el punto de vista que actúan con una coordinación absoluta y total. Por ejemplo, ¿se acuerda cuando se quemó el supermercado en Quilicura? Eso partió por una noticia falsa de que había habido tortura la noche anterior. Inmediatamente esa noticia falsa que publicó un medio se difunde en forma instantánea a través de las redes. Algunas autoridades retuitean esa información y después se produce una turba que quema
un supermercado. Claro, si la Nada de pregunta es organización militar comandada por quién. Bueno, si yo supiera todas las respuestas, ¿cierto? Estaríamos en un mundo bastante mejor. Efectivamente, nuestro sistema de inteligencia tiene que ser reformulado, tiene que ser modernizado, tiene que ser potenciado, porque no está a la altura de los requerimientos de una sociedad democrática como la chilena. ¿Era débil o inexistente ese sistema de inteligencia? Era muy débil. Y le quiero contar, Soledad, nosotros sabíamos que era un sistema débil, desde la operación Huracán, de lo que pasaba en la Araucanía. Por eso apenas llegamos al gobierno, enviamos un proyecto de ley para modernizar Carabineros profundamente y para reformular íntegramente nuestro sistema de inteligencia. Esos dos proyectos de leyes llevan más de un año en el Congreso. Ojalá hubiera habido una tramitación más acelerada. Pero yo sí le puedo decir, Soledad, que esto no es algo casual, espontáneo. Detrás de esto hay uso de tecnología de punta, hay organización muy sofisticada, y así lo han reconocido muchas autoridades e incluso algunos fiscales que ya están siguiendo la pista para poder descubrir la verdad de estos hechos. Presidente, ¿cuáles son los plazos que el gobierno y usted considera prudentes para que la ciudadanía conozca la verdad? Y le pregunto esto a propósito de la reacción que ha tenido el Poder Judicial, que se ha sentido interpelado, ¿no? El propio fiscal nacional Jorge Abbott habla de un intento de penalizar un problema que es social y político. Mire, por supuesto que lo que ha pasado en Chile tiene una componente política, tiene una componente social, pero también tiene una componente delictual, criminal. Y por tanto, que cada uno asuma su propia responsabilidad. La responsabilidad de la Fiscalía es investigar con diligencia, con prontitud, con eficacia, quiénes son los responsables de esta ola de violencia criminal que se desató sobre Chile y que, usted ve, en un día quemaron en forma simultánea 7 estaciones del metro. Destruyeron o saquearon decenas de otras estaciones, quemaron simultáneamente muchos supermercados, se extendió esta ola de violencia a todo el país con una velocidad increíble, intentaron quemar hospitales. En consecuencia, eso definitivamente tiene que ser investigado por la Fiscalía ¿Plazo prudente? Y juzgado por los tribunales. Mire, yo no le quiero poner plazos a la Fiscalía, pero sí quiero pedirle que actúe, como yo espero que lo esté haciendo, con la mayor diligencia. Pedirle eso a la Fiscalía no significa negar que, por supuesto, existe un problema de naturaleza política y un problema de naturaleza social. En el tema social, yo creo que las demandas de las personas, los dijimos así desde el primer día, son legítimas. Las hemos escuchado una a una, con atención, con humildad. Y mire, hemos reaccionado con la mayor prontitud que esto permite. Vamos a ir al tema de la agenda social, presidente. Pero una sola cosa. La explosión de violencia se generó el día 18 de octubre. El día 22 de octubre, 4 días después, presentamos al país una agenda de acción social que contemplaba un aumento significativo en las pensiones de los que están en el pilar solidario, 1.600.000 personas, pero también de la clase media y de las mujeres. Presentamos un proyecto para mejorar, solamente para terminar, presentamos un proyecto para mejorar los ingresos a través del ingreso mínimo garantizado. Y por tanto, aquí hay un componente político y ahí está el acuerdo de los parlamentarios, de la mayoría de los parlamentarios, por abrir un cauce para acordar un camino, para perfeccionar, modificar o llegar a una nueva constitución. Y también hay un componente social que hemos abordado. Y por tanto, yo creo que en esto, que los poderes del Estado, más que increparse o atribuirse responsabilidad, yo le pido a todos los poderes del Estado que cada uno cumpla con la mayor diligencia, compromiso y eficacia la labor que le corresponde en estos tiempos tan difíciles. ¿La Fiscalía está haciendo su trabajo, presidente? Yo creo que la Fiscalía está haciendo su trabajo. Ahora, por supuesto que, como es natural que un presidente que vela por el bienestar de todos los chilenos, le pide a los distintos poderes del Estado, yo lo hago con respeto, pero con mucha fuerza, que la Fiscalía haga su trabajo con la mayor diligencia, que los tribunales de justicia hagan su trabajo con la mayor eficacia, que el gobierno escuche a la gente con la mayor atención y reaccione con un sentido de urgencia. Escuchamos a la periodista Gabriela Valenzuela. Presidente, vamos a hablar de derechos humanos, específicamente el informe conocido el viernes de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Dio a conocer en un informe de 35 páginas el trabajo de esta misión que estuvo en Chile para verificar posibles violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. A grandes rasgos,
Parte de los resultados, elevado número de violaciones a los derechos humanos en diferentes ciudades del país, algunas en forma recurrente durante el tiempo y el espacio, tortura, maltrato, también violencia sexual. No lo dice el informe, pero sugiere aquí violaciones a los derechos humanos de forma sistemática. ¿Cómo recibe el gobierno este informe? Bueno, eso último que usted dijo, el informe no lo dice. Y es muy lo sugiere, importante. por eso dice el alcance. No lo dice. Leí el informe con mucha atención. Ahora, no lo dice. Y es bueno en esta materia ser muy preciso. Yo pienso que en Chile sí se cometieron excesos, atropellos, abusos, no se respetaron debidamente la ley o los protocolos y se cometieron abusos o atropellos a derechos humanos. ¿No de forma sistemática? No en forma sistemática, porque la palabra sistemática significa que es un padrón de conducta, que es una política pública. Yo le aseguro a usted que nadie en el gobierno ha hecho nada por vulnerar los derechos humanos de ningún compatriota, y todo lo contrario, hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance por protegerlo. Y quiero ir más allá. Yo también creo que instituciones tan importantes para Chile como Carabineros de Chile tampoco ha tenido en esta materia un patrón de conducta. Al revés, le puedo contar, el mismo día que establecimos el estado de emergencia, viernes 18 de octubre, ese mismo día, junto con establecer el estado de emergencia, para proteger a los chilenos, porque habían grupos violentistas sin Dios ni ley que estaban quemando el país y que estaban dispuestos a quemarlo todo. Junto con establecer el estado de emergencia para proteger a las familias chilenas, para proteger al pequeño comercio, para proteger al pequeño almacén, para que no siguieran quemando las instalaciones del metro, los edificios públicos, los monumentos a nuestros héroes, los almacenes, los supermercados. Tomamos todas las precauciones y por una vez, quiero decirle, nos pusimos en contacto con el Instituto Nacional de Derechos Humanos y con la Defensoría de la Niñez, dos instituciones autónomas del Estado de Chile, cuya labor es proteger los derechos humanos. Y les dijimos, van a contar con todo nuestro apoyo, logístico, recursos, facilidades, pueden ingresar a todos los lugares que ustedes estimen convenientes. Además de eso, llamamos a los jefes de las zonas de seguridad o los jefes de la defensa que estaban a cargo del estado de emergencia. Y con ellos repasamos el protocolo de uso de la fuerza que habíamos revisado en marzo de este año. ¿Hubo fallos en ese protocolo? ¿Perdón? ¿Hubo fallos en ese protocolo? Mire, el protocolo se estableció en Chile el año 2012, durante nuestro primer gobierno. Lo revisamos en marzo de este año. Lo consultamos con muchos organismos de derechos humanos en Chile y en el extranjero. Y todos han dicho que el protocolo está bien, que cumple con todos los estándares internacionales en materia de derechos humanos. El problema está, Verónica, en que ese protocolo no siempre se cumplió. Gabriela, perdón. No siempre se cumplió. En algunos casos, algunos miembros de Carabineros, y aquí quiero ser muy justo, 60.000 carabineros, la inmensa mayoría de ellos trabaja con un sentido de sacrificio, de abnegación, arriesgando sus propias vidas, su propia integridad física por proteger las nuestras. Y eso hay que reconocerlo. Ahora, algunos de ellos no respetaron los protocolos, cometieron uso excesivo de la fuerza o uso abusivo de la fuerza, atropellaron derechos humanos. ¿Qué ha hecho el gobierno? Todos esos casos están siendo investigados, no solamente por sumarios administrativos del propio Carabineros, sino que todos los antecedentes están en manos de la Fiscalía para que los investigue y van a ser juzgados por los tribunales de justicia. Eso es lo que corresponde. Usted invitó a es una democracia y a un Estado de Derecho. Invitó a organismos internacionales a que estuvieran aquí en nuestro país y revisaran esto que ya estábamos conversando. De los informes, ¿cuál, a su juicio, es el que más se acerca a lo que realmente pasó aquí en el país? Yo creo que hay informes que son serios y que respetamos y que hacen recomendaciones útiles, como por ejemplo Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Alta Comisionada de Naciones Unidas. Hay otros que claramente están totalmente sesgados. ¿Cuáles? Por ejemplo, el informe de Amnistía Internacional, que es totalmente alejado de la realidad y de la verdad. Pero déjeme decirle algo. ¿Qué dicen los informes? Los informes reconocen, primero, de que los estatutos y los protocolos de funcionamiento de Carabineros eran estatutos adecuados a los estándares internacionales. Segundo, que no siempre se cumplieron y que en muchos casos se cometieron abusos y atropellos graves. Pero eso que es verdad es de un cierto número de personas que están siendo investigadas y van a ser juzgadas por la justicia. No corresponde pretender que Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones de Chile, que son instituciones claves para el resguardo del orden público y la seguridad ciudadana, sean descalificadas como instituciones.
¿Cuál ha sido la reacción del gobierno, de Carabineros, de la Policía de Investigaciones? Cada vez que se ha cometido un exceso o un abuso, poner de inmediato los antecedentes en manos de la Fiscalía para que sean investigados y después juzgados por los tribunales. Le quiero decir algo, en Chile tenemos 60.000 carabineros. Yo lo he visto con mis propios ojos, a lo largo y ancho de Chile, cómo salen todos los días, con sacrificio, con abnegación, no a atacar a los chilenos, a proteger a sus compatriotas, a resguardar su seguridad, a resguardar su integridad física, a proteger sus bienes, a proteger sus libertades y sus derechos. Y yo tengo gran respeto y aprecio por la labor que hace la inmensa mayoría de los carabineros, y aquellos que se desviaron, no cumplieron con la ley, no cumplieron con su protocolo, van a ser juzgados como corresponde. Vamos a hablar del tema de carabineros. Aprovecho de preguntarle, también vinculado con el tema de derechos humanos, la acusación constitucional. Pero hay una cosa muy importante, Gabriela, de que no todo lo que se ha publicado es verdad. Por ejemplo, le voy a dar 2 ejemplos. Durante mucho tiempo se dijo que el que había matado con un disparo de fusil a un ciudadano chileno en Curicó había sido un miembro de las Fuerzas Armadas. Y eso lo dijeron todos los medios, en la televisión, en la prensa, está recogido en todos los informes. Bueno, esa no era verdad. Esa fue una versión sesgada, equivocada, tal vez maliciosa, y después el fiscal determinó que la bala no había salido del fusil del soldado, sino que de una pistola de un ciudadano civil. Y eso, sin embargo, está en muchos informes. Otro ejemplo, hace unos días atrás, una mujer recibió un objeto contundente en la cara que le lesionó profundamente un ojo. Inmediatamente se dijo que había sido una bomba molotov. Lo dijo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, lo dijo la prensa. Cuando esa mujer niña pudo declarar, dijo que había sido una piedra que le había tirado un manifestante. Entonces muchas de las cosas, Gabriela, que se han dicho estos días no son verdad. Y por tanto, yo lo que les pido a los organismos de derechos humanos, que no den por cierto todo lo que les dicen, que en un Estado de Derecho, una democracia, son la Fiscalía la que debe investigar y los tribunales los que deben juzgar. Y no que tengamos tribunales ad hoc, que juzgan sin pruebas, sin antecedentes, sin debido proceso. Eso ha producido mucho daño, las noticias falsas. Mucha de la información que se ha entregado por los medios de comunicación en nuestro país no es verdad. Muy bien, presidente. Ahora le corresponden los 5 minutos a la periodista Verónica Franco, que se están transformando como en 7 cada uno, pero vamos, no hay una regla. Efectivamente hay harta fake news dando vuelta, presidente, pero solo un detalle. Lo de Curicó fue la Fiscalía la que apuntó al militar, no los medios de comunicación en primera instancia. Y hay muchos otros casos que sí son efectivos y que son reconocidos, de hecho, por el general Rosas hace algunos días. Él mismo dice, se va a sancionar lo del Liceo 7, donde se usó la escopeta antidisturbios, el caso del estudiante de medicina que acusa violación en una comisaría, el fallecido en Maipú, que hay una vinculación con la institución, un joven que resultó golpeado, que fue viralizado en redes sociales, también en esa comuna, los golpes a varias personas en un cerro de Valparaíso después de un saqueo, el carabinero que utilizó a un menor como escudo humano, la utilización de gas pimienta en Melipilla, la agresión que sufrió una persona en Plaza Ñuñoa. Verónica, por supuesto. Todos casos que son reconocidos además por carabineros. Pero Verónica, presidente. por supuesto, yo acabo de decir que reconocemos de inmediato de que sí se cometieron muchos excesos, abusos y atropellos a los derechos humanos y que los condenamos categóricamente. Lo que estoy diciendo yo es que junto con las noticias verdaderas, que deben ser investigadas y deben ser sancionadas, existe mucha noticia falsa que solo pretende... Y que hay que ver con cuidado. Que hay que mirar con mucho cuidado. Presidente. Y yo quiero decir una cosa, es verdad que los medios de comunicación, ¿cierto?, recogen las versiones, pero muchas veces, y podríamos entrar en detalle como usted lo hace, los medios de comunicación en Chile han publicado noticias sin tener certeza de su veracidad y en muchos casos han publicado noticias que no son verdad. Presidente, usted dice que Carabineros no ha tenido un patrón de conducta de violación de los derechos humanos y sin embargo siguen conociéndose casos de personas que resultan seriamente heridas. Ya ha cambiado los protocolos, ya ha anunciado cambios en la estructura de Carabineros, en la dependencia de fuerzas especiales, ya no con escopetas antidisturbios, sino acusan disparos de bombas lacrimógenas directamente al cuerpo. Y ahora, hace unos minutitos nomás, en el diario La Tercera PM, aparece que el análisis químico del agua que lanzan los guanacos muestra la presencia de soda acústica en esa agua. ¿Qué le pasa a Carabineros? ¿Cuál es el problema con Carabineros, presidente? Cuando habla de un patrón presidente? de conducta, lo que está diciendo es que la institución entera tiene políticas, promueve, incentiva y coordina estos atropellos a los derechos humanos. Yo creo que eso no es verdad. Ahora,
Eso no es incompatible con afirmar, como usted lo acaba de decir, y estoy de acuerdo con usted, de que en muchos casos, usted ha mencionado muchos, yo podría agregarle muchos más, ¿Seguro? se han cometido atropellos a los derechos humanos, se han cometido actitudes, ¿cierto?, de uso irracional o excesiva o abusiva de la fuerza. Esos casos están siendo investigados y si ocurrieron van a ser juzgados como corresponde en democracia. Pero sí le quiero decir algo. Nosotros como gobierno, desde el primer día, le estaba contando las precauciones, tomar contacto con el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez, invitar a Human Rights Watch y a la alta comisionada que mande misiones a Chile a observar en terreno lo que estaba ocurriendo porque creíamos que eso colaboraba a proteger mejor los derechos humanos. Hablamos con la Defensoría Pública, que es un organismo del Estado, para que se preocupara especialmente de prestar asesoría jurídica a las personas que estuvieran detenidas. Además de eso, me reuní con los jefes de la defensa, con algunos personalmente, con otros, ¿cierto?, a través de los intendentes, para pedirles encarecidamente que leyeran y respetaran íntegramente el protocolo. ¿Qué es el protocolo de uso de la fuerza? Primero, partir con los medios más pacíficos, la presencia, el convencimiento, el diálogo. Si eso no es efectivo, recurrir a otros métodos disuasivos como el lanzamiento del carro lanzaagua o las bombas lacrimógenas. Si eso no es suficiente, usar las escopetas antidisturbios, que entre paréntesis, la información que teníamos era que los balines que habían sido comprados en el gobierno anterior, año 2017, eran íntegramente de goma. Y así lo dijo el fabricante. La usaran solamente en casos extremos. Y finalmente restringimos el uso de las escopetas solamente para el caso en que estuviera en riesgo inminente la vida o la integridad física del carabinero o de un ciudadano. ¿Por qué? Porque yo quiero, Verónica, que usted también tome conciencia que esto no se ha dado en un clima de paz y tranquilidad. Carabineros ha tenido que sufrir 2.500 carabineros heridos o lesionados, algunos de ellos de extrema gravedad. Hay más de 60 carabineros heridos a bala, hay más de 50 carabineros quemados por bombas Molotov. Entonces, en ese contexto de enfrentamiento, tienen que tener instrumentos, pero nunca, nunca, nunca deben usar ningún instrumento que puede causar daño frente a manifestaciones pacíficas. Eso es parte del protocolo. Presidente, siguiendo la idea del general Bachelet, que hace algunas semanas comparó la crisis con un cáncer, ¿no se han destruido más células buenas que malas? Mire, esa fue una mala comparación y todos podemos usar mal las palabras en algún instante. Yo entiendo lo que él quiso decir, que cuando hay violencia de esta naturaleza, por ejemplo, cuando hay una manifestación pacífica, tiene que ser respetada. De hecho, la labor de Carabineros es facilitar, proteger, ayudar a los ciudadanos a manifestarse pacíficamente. Okay. Pero todos sabemos cómo terminan esas manifestaciones pacíficas. Entonces, Carabineros tiene que prevenir que al término de esa manifestación pacífica, donde la inmensa mayoría son ciudadanos que se expresan legítimamente y tienen todo el derecho a hacerlo, pero hay grupos insertados que lo único que quieren es destruir, quemar, incendiar, cosas vitales para el funcionamiento de la sociedad. Y por eso, a veces, cuando uno trata de combatir a los delincuentes, por ejemplo lo que pasó en la Plaza Baquedano con una persona que sufrió un ataque o un problema cardiovascular y que perdió su vida. Sí. En ese instante, Carabineros facilitó el ingreso del SAMU, es decir, de la unidad de salud, para que lo fueran a atender. Pero otra unidad de Carabineros, dentro de un carro lanzagua, donde no había ninguna visibilidad, estaba combatiendo a violentistas que querían destruirlo todo. Y no supieron de lo que estaba pasando y se produce un efecto de que entorpecieron a través de lanzar agua o eventualmente Presidente, gas. En beneficio del tiempo, hace al menos un mes parlamentarios de oposición están planteando que es necesario que el general Rosas dé un paso al costado. Hoy la encuesta Academ lo muestra con un 62% de imagen negativa o muy negativa. ¿Quién lo hace mantenerlo en el cargo, presidente? ¿Cuánto lo complica a usted el hecho de que sería el tercer descabezamiento de Carabineros en el año 9 meses que lleva aquí? Mira, acabamos de hacer un cambio en el alto mando de Carabineros, donde cambiamos dos generales, el general a cargo de las fuerzas especiales y el general a cargo de la inteligencia. Pues ¿y por qué no Rosas? Mire, esa es una decisión que toma el presidente. Usted sabe que el presidente tiene la facultad para pedirle la renuncia a los comandantes en jefe y al general director de Carabineros. Pero eso no lo ocupa esa instancia cuando realmente tiene razones. Yo la ocupé con el anterior, con los dos anteriores generales directores de Carabineros. ¿Rosas lo está haciendo bien en el cargo, presidente? Yo creo que el general Rosas, como lo dijo ayer, ha hecho todo lo humanamente posible por cumplir con su deber, por asegurar que los protocolos se cumplan, por también modernizar la institución porque requiere una profunda modernización. No cabe ninguna duda que Carabineros, tal como está, requiere cambios muy profundos. Él está haciendo un trabajo y por lo tanto yo estimo que él
ha tratado de ser parte de la solución y ha combatido con toda la energía y con toda la fuerza del mundo todos los excesos que han cometido algunos miembros de la institución. Por esa razón, yo quiero en esto como presidente actuar siempre con justicia, con prudencia, hacer los cambios que se requieren hacer, y hemos hecho muchos cambios. Muy bien, hacemos una pequeña pausa y volvemos con el segundo bloque. Estamos transmitiendo desde los estudios de Archie, una entrevista en vivo con el presidente de la República, Sebastián Piñera. Más de 1000 emisoras en todo el país están unidas, porque somos lo que Chile escucha. Escuchamos a Chile. Muy bien, retornamos a esta conversación. Dejamos el segundo turno a la periodista Soledad Doneto. Ya estamos acá. Presidente, en parte usted ya anunció, ¿no?, su agenda social, así es que le pido, por favor, que vayamos siendo más, no sé, concisos en lo que vamos a responder a partir de ahora, sobre todo más concentrados en las preguntas. Esto tiene que ver con su agenda social, que está muy concentrada también en pensiones y salario mínimo, perdón. Algo que para la gran mayoría sigue siendo insuficiente. Pero mi pregunta es otra, no lo que se ha hecho hasta ahora, sino que ¿qué otro anuncio potente estudia el Palacio de la Moneda proporcional a la fuerza y a la demanda de este movimiento ciudadano que hemos visto en los últimos meses? Soledad, yo creo que la agenda social es fundamental y es bueno tener la oportunidad de explicar lo que hemos hecho. Usted dice no es suficiente, nada es suficiente, pero déjeme decir lo que hemos hecho. Ya se están pagando las pensiones del Pilar Básico Solidario con un reajuste del 50%. Nunca en la historia de Chile había habido un reajuste de esa magnitud. El reajuste más grande que se había hecho era 10%. Durante el gobierno anterior no se hicieron reajustes a las pensiones. Ahora hacemos un reajuste del 50%, que no es suficiente, por supuesto que no es suficiente, pero es un tremendo aporte, alivio para mucha gente. Y por tanto los mismos que no hicieron ningún reajuste durante el gobierno anterior son los primeros críticos. Eso no es consecuente. Esto va a beneficiar a 1.600.000 pensiones que tienen la pensión básica o que reciben el aporte previsional solidario. Pero no es solo eso. En los próximos días, ya está acordado, vamos a enviar un proyecto de ley que va a mejorar sustancialmente las pensiones de la clase media, de las mujeres y de los adultos mayores no valentes. Eso va a significar una mejoría sustancial para más de 800.000. Si usted suma, el 90% de los pensionados chilenos van a tener un aumento significativo en su pensión. Esa es una reacción. Segundo, también estamos haciendo cambios a la estructura de la industria para aumentar la competencia, la transparencia, para evitar los abusos que yo sé que existen y que hay que combatirlos con toda la fuerza del mundo. Pero no es solamente eso. Usted me pregunta noticias nuevas. En los próximos días vamos a enviar al Congreso un proyecto de una profunda reforma a FONASA, que es la institución que atiende la salud de más de 12 millones de chilenos, que va a crear un plan universal de salud, garantizado para todos los chilenos, y que ese plan de salud va a tener mecanismos de financiamiento, que para muchos va a ser absolutamente gratis, y para otros tendrán que hacer copagos compatibles con su situación económica. ¿Mejora las prestaciones y los tiempos? Mejora mire, el principal problema de la salud en Chile no es la calidad de la salud, es la dificultad para acceder a la salud, son las listas de espera. En nuestro primer gobierno hicimos un esfuerzo gigantesco y terminamos con la lista de espera. Ahora nos encontramos nuevamente con que hay muchas listas de espera y créame que quemar hospitales lo único que hace es perjudicar la situación de la salud. Y por tanto, el proyecto de la FONASA establece, de reforma de la FONASA establece no solamente este plan universal de salud, sino que plazos garantizados de cumplimiento, a través de convenios con instituciones, no solamente del sector público, sino que también de la sociedad civil, porque lo que nos importa a nosotros es que usted, señor, señora, cuando tenga un problema de salud y el sector público no es capaz de atenderlo, que en vez de decirle espere, le demos una solución. Tercer lugar, mire lo que estamos haciendo en el mundo de la ISAPRE. Terminamos con las preexistencias y las carencias que hacían que muchas personas estaban cautivas de sus ISAPRES y por tanto no podían defenderse frente a abusos. Ahora acabamos de anunciar que se acaba la diferencia de precios, que era muy grande entre hombres y mujeres, y además que las diferencias de precio por edades, que castigaban mucho a los de la tercera edad, se van a acortar significativamente. Pero, presidente, eso viene del mundo privado. Entonces, lo que yo le estoy pidiendo... No, eso no viene del mundo privado. O sea, eso es del mundo privado. No, eso es una decisión que toma la Superintendencia de Salud. Se entiende, a través de un y por tanto es una decisión del gobierno, escuchando la voz de la gente. Y pero además de eso, acabamos de establecer el ingreso mínimo. Para los nuevos y para los que cambian de ISAPRE. Y a partir del mes de abril del próximo año, ¿cierto? Recién, desde el 2021 va a ser eso para por todos. razones de contratos firmados. Pero
Todos tienen la opción de cambiar de plan o cambiar de ISAPRE y van a ser inmediatamente protegidos por que se terminan las carencias, las preexistencias, lo cual significa que si usted está embarazada no la van a poder, ¿cierto?, rechazar. Sí, claro. Presidente, ahí ya y me además de respondió. eso, pero que esto es muy importante, pero además de eso, van a tener, ¿cierto?, eliminación total de la diferencia de precio entre hombres y mujeres para no seguir castigando a las mujeres, claro, a la maternidad y a la familia, y reducción de las brechas de precio por distintos tramos de Está edad. bien, sí. Eso es muy significativo. Si usted le suma a eso, el ingreso mínimo garantizado, que significa que las personas que ganan el ingreso mínimo, 301.000 pesos, van a recibir un aporte del Estado equivalente al 20% de ese ingreso mínimo, 59.000 pesos adicionales. Si usted suma eso, la reducción a la mitad en el precio del transporte público para los adultos mayores, si usted suma eso, que logramos rebajar y eliminar el alza de precio de la electricidad, el alza de precio del agua, el alza de precio del transporte público, que logramos terminar también con este reajuste de 3,5% Claro, que tenían los peajes, estamos haciendo un esfuerzo gigantesco. Presidente. Mire, esto compromete. Yo no quiero entrar en cifras porque son difíciles de comprender, pero esto es un esfuerzo fiscal, un esfuerzo de recursos públicos que no se había hecho nunca Se antes en la entiende. historia de Chile. Y por tanto, yo también quiero decirle a mis compatriotas, nada sería más perjudicial para los chilenos de clase media y más vulnerables que un gobierno irresponsable que destruya la economía por caer en las garras o los cantos de sirena de los populistas, de los demagogos o de los irresponsables. Yo lo entiendo, presidente, lo hemos escuchado además con muchísima atención y supongo que también gran parte de las personas que lo escuchan dice eso ya lo habíamos oído como parte de los anuncios, por eso yo le pedí algo más novedoso o Le más digo lo noticioso. novedoso, un Sí, cambio me lo dijo. profundo a las pensiones de la clase media, de las mujeres y de los adultos mayores Lo no escuché. valentes y un cambio profundo al sistema de salud público y privado. Esos son los dos temas Perfecto. que han puesto los chilenos como prioridad número Pero uno, déjeme las ponerle pensiones otro, y pero la salud. déjeme ponerle otro, a ver si aquí también podemos investigar un poquito más. Y otra de las preocupaciones de la ciudadanía, que lo ratifica además esta encuesta ciudadana gigantesca, ¿no?, donde participaron más de 2,2 millones de personas aproximadamente, son pensiones, ya las mencionó, salud y educación. Sobre eso una pregunta súper puntual. Ustedes han cerrado la puerta a la condonación total del CAE, algo que se entiende porque eso tiene un costo de 9.500 millones de dólares que son inabordables. Pero hay una propuesta interesante que va a estar trabajando esta semana precisamente el senador Felipe Arboe, que intenta tender puentes con la banca y hacer algo que en sencillo suena más o menos así. Que el Estado compre la cartera deudora con el 30% del valor total. Es decir, el banco hace la pérdida con el 70% de esos créditos, ¿no? Y así se alivia la carga para aproximadamente 627.000 familias que hoy día tienen una mochila súper pesada en términos del CAE. El gobierno, usted en lo particular, ¿estaría disponible para una iniciativa así? Mire, todo lo que los bancos puedan hacer para condonar, para perdonar, para dar facilidades, bienvenido sea. ¿Qué está haciendo el gobierno? El gobierno lo que ha hecho es decirle a todos los deudores del CAE antiguo, este es el CAE del presidente Lagos, porque ahora tenemos un CAE nuevo, Sí. le hemos dicho, le vamos a condonar todas las multas, todos los intereses penales, para que ustedes puedan, con la deuda histórica, sin multas y sin intereses penales, poder integrarse al sistema nuevo que le ofrece la siguiente garantía, Soledad. Primero, la tasa de interés no va a ser el 6%, va a ser el 2%, o sea, muchísimo más baja. Segundo, nunca va a pagar más que el 10% de su ingreso. Así que todos aquellos deudores del CAE que dicen que la cuota es la mitad de su ingreso, automáticamente con la propuesta que ha hecho el gobierno, la cuota que pagan va a bajar al 10% Pero de su la ingreso. pregunta era distinta. Si no tienen ingreso, si están sin trabajo, no pagan nada. Sí, Entonces, pero si la banca se hace cargo de ese pero 70, ¿se puede hacer el gobierno cargo de ese 30? Mire, Soledad, a mí no me gusta hacer ofertones. En primer lugar, ¿cierto? Ojalá la banca colabore. Hemos hablado con los bancos desde el primer día, así que esto no es ninguna idea nueva, para que también los bancos contribuyan, condonando intereses, condonando multas. Pero lo que el gobierno está ofreciendo es que los deudores del CAE antiguo se puedan integrar al nuevo sistema de CAE, que significa bajar la tasa de interés a la tercera parte, condonar todas las multas e intereses penales y que de aquí en adelante van a pagar solo el 10% de su ingreso por un determinado periodo de tiempo. La sensación entre los deudores del CAE es que fue más fácil negociar lo del TAG, porque la presión también fue distinta con este copamiento de autopistas, presidente. Bueno, si quiere entramos a lo que significó el TAC. El TAC, tal como se convino originalmente, partimos con un precio muy bajo cuando se hicieron las licitaciones, pero todos los años va a reajustar por IPC más 3,5% adicional. Como esto lleva ya casi 20 años, las tarifas del TAC se han duplicado o triplicado. ¿Qué es lo que dijimos nosotros? Que de aquí en adelante no va a haber ese reajuste del 3,5% adicional a el IPC. Va a haber solamente reajuste por IPC.
¿Qué significa eso? No cargarle todo el costo de las carreteras a los chilenos hoy día. ¿Y por qué se negoció con personas que bloqueaban carreteras? Bueno, el ministro negoció con los máximos dirigentes, ¿cierto?, de la industria de los camiones. Estaba presente ahí Sergio Pérez, estaba presente Juan Araya y también habían otros. Mire, si yo hubiera podido escoger, no habría tenido en esa mesa a quienes, ¿cierto?, actúan al margen de la ley bloqueando las carreteras. Pero lo que se privilegió ahí fue buscar un acuerdo y resolver un problema. Vamos a seguir con el siguiente bloque, temas económicos. Usted hablaba, presidente, de esta agenda social, pensiones, también cambio estructural de la industria, reforma FONASA. Le pregunto, ¿viene una reforma tributaria adicional para poder financiar esta agenda social? Mire, la agenda social tiene un costo de aproximadamente 5.000 millones de dólares. La agenda ProPyme y de reactivación económica, que dio a conocer el ministro de Hacienda, que significa darle más capital de trabajo, más liquidez, más facilidades a las pequeñas, micro y medianas empresas, cuesta aproximadamente 5.500 millones de dólares. Esto es un esfuerzo gigantesco. Lo estamos haciendo en forma responsable, porque nada sería más irresponsable que un presidente que le dice que sí a todo y que termina con un país en recesión, con tasa de desempleo, ¿cierto?, disparada, sin oportunidades, sin creación de empleos. Lo que estamos haciendo es lo máximo que la sociedad y la economía chilena son capaces de hacer sin comprometer el futuro. Esto es como una familia que está pasando por problemas. No saco nada, ¿cierto?, en hacer una gran fiesta hoy día y que todo el mundo esté feliz y al día siguiente estemos todos, ¿cierto?, pagando las consecuencias de haber actuado con demagogia y con populismo. Por eso hicimos una reforma tributaria que va a agregar 2.000 millones de dólares adicionales en forma permanente. Pero se dice que esa recaudación es insuficiente y por eso le pregunto si viene una adicional. Gabriela, se dice, le digo al tiro, todo lo que propone el gobierno, la oposición o parte de la oposición, para ser justa, porque acá hay dos oposiciones. Hay una oposición que ha colaborado, que ha sido constructiva, que ha hecho aportes que yo aprecio, valoro y agradezco. Hay otra oposición que lo único que hace es hacer que el problema se agrave lo máximo posible, porque lo que les interesa y realmente andan buscando es la crisis total. Y por lo tanto, quiero que quede pendiente en materia tributaria. Le digo de inmediato, llegamos a un acuerdo en el Senado para darle curso al presupuesto del año 2020 y a la reforma tributaria. ¿Qué cosas se pueden agregar? Estamos revisando lo que se llama las exenciones tributarias. En Chile hay muchas exenciones tributarias. Por ejemplo, hay una tasa de impuesto para una determinada actividad, pero algunos la pagan y otros no lo pagan. Queremos avanzar en ir eliminando las exenciones tributarias que no se justifican. Otra cosa que le anticipo, está demostrado el efecto negativo para la salud que tienen los vaporizadores, que han venido a reemplazar a los cigarrillos. Y por tanto, igual como los cigarrillos están gravados con impuestos y tienen restricciones a su publicidad, vamos a hacer lo mismo con los vaporizadores, que en Estados Unidos han sido prohibidos porque está demostrado el tremendo efecto dañino que produce a la salud y especialmente de los jóvenes que son atraídos y transformados en verdaderos adictos a estos vaporizadores. Ahí tiene dos medidas que nos van a permitir ir generando más recursos. Además, estamos muy conscientes que a medida que Chile va creciendo, la demanda de la sociedad chilena no es solamente por servicios, sino que por la calidad de los servicios. Quiere una salud de calidad y oportuna, quiere una educación de calidad para sus hijos, quiere que los servicios públicos funcionen en forma eficiente, quiere, en el fondo, tener una mejor calidad de vida. Y para eso necesitamos ir avanzando en un equilibrio. Pero yo le digo una cosa, como presidente de Chile yo le pido a mis compatriotas que me entiendan. Yo tengo que actuar con responsabilidad. Hemos escuchado la voz de la gente con atención, con humildad. No le quiero repetir. Pero en 60 días hemos mejorado las pensiones de 2,5 millones de personas. Hemos mejorado el ingreso mínimo de 600.000 trabajadores chilenos que ganaban los ingresos más bajos. Hemos reducido el costo de muchos servicios públicos como electricidad, agua, etc. Hemos también bajado el costo del transporte a la mitad para los adultos mayores. Hemos establecido también ventajas y beneficios para grupos que lo venían demandando hace mucho tiempo. Pero yo tengo que preocuparme de no destruir la economía chilena, porque si destruimos la economía chilena, y Chile cae en recesión, en alto desempleo, solamente vamos a perjudicar a la clase media y a los sectores más vulnerables. Presidente, yo sé que el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, ya descartó ese tema, pero opción de un royalty minero, y RN también puso sobre la mesa la opción de un royalty a las utilidades de las AFP. Mire, el royalty minero ya existe.
lo estableció primero, creo que fue el presidente Lagos, y lo incrementamos nosotros significativamente con ocasión del terremoto del año 2010. Como un impuesto. Que es un ¿Ya no es impuesto posible profundizarlo? Bueno, es un impuesto adicional. Pero hay una cosa que es muy importante en materia tributaria. Usted no puede estar discutiendo el tema tributario permanentemente porque eso genera mucha incertidumbre. ¿Qué está pasando hoy día en Chile? Mire, hasta el 18 de octubre la economía chilena venía creciendo con fuerza. Estábamos creciendo, liderando el crecimiento en América Latina. Estábamos creando casi 200.000 nuevos empleos al año. Se estaban creando más oportunidades. A partir del 18 de octubre todo cambió. ¿Estamos en riesgo de recesión? En el mes de octubre, usted vio que el IMASEC fue negativo. Es posible que el IMASEC del mes de noviembre, que lo vamos a conocer muy pronto, también sea negativo. ¿Qué estamos tratando de hacer? De que esta crisis de 60 días, casi 60 días, no se transforme en una crisis permanente. Que seamos capaces de enfrentarla y superarla. Yo espero que el próximo año, y aquí soy más optimista que las proyecciones del Banco Central, la economía chilena se ponga de pie, vuelva a caminar, vuelva a crecer, vuelva a crear empleos, y para eso se requiere que el gobierno actúe con mucha sensibilidad, escuchando la voz de la gente, pero también con mucha responsabilidad. Y hay muchos, ¿cierto?, que actúan, ¿cierto?, con total demagogia, populismo, irresponsabilidad, hacen propuestas que saben que son imposibles de cumplir. Esos son personas que no contribuyen ni a la solución de la crisis, ni mucho menos a mejorar la calidad de vida de los chilenos de clase media y más vulnerables. Muchas gracias, presidente. Le corresponde ahora a la periodista Verónica Franco. Una pregunta que me quedó pendiente y que no me respondió, presidente, antes. ¿Qué pasa con la soda cáustica que se detectó en el agua de los lanzaaguas de carabineros, de los carros lanzaaguas? Los protocolos en materia de agua permiten agregar algunos productos químicos, pero dentro de ciertos parámetros, no más del 2%, y tiene que ser certificado. Cuando conocimos esa acusación de que no se estarían respetando los protocolos, lo primero que hicimos fue lo que hace un gobierno que se preocupa de corregir los problemas, fue hacer un análisis. Hoy día vamos a tener los resultados. Yo le aseguro a usted de que no vamos a permitir que se utilicen en los gases lacrimógenos o en los carros lanzaagua productos que no estén permitidos en los protocolos y aprobados desde el punto de vista de la salud de las personas. Pero yo quiero decirle, Verónica, no corresponde la soda cáustica en el agua de los carros lanzaagua. Hay un protocolo que establece porcentajes de algunos productos y eso es así en el mundo entero. Y por tanto, Verónica, estamos investigando ese tema. Si acaso no se cumplió un protocolo, lo vamos a corregir de inmediato, pero también quiero decir que muchas acusaciones, como por ejemplo que habían gases verdes, gases amarillos en los gases lacrimógenos, los investigamos y no eran verdad. Perfecto. En esto hay mucha acusación falsa, mal intencionada, y que mientras más espectacular es, mayor cobertura tienen los medios de comunicación. Presidente, hablemos de proceso constituyente. Más de 2 millones de personas participaron de la consulta ciudadana que organizaron poco menos de 240 municipios. Un 80%, al menos de lo que se ha revisado hasta ahora, se muestra partidario de la elaboración de una nueva constitución. ¿Qué le dicen esas cifras? ¿Qué va a ser la moneda con esos resultados que todos sabemos que son de un proceso no vinculante? En primer lugar, yo aprecio, valoro lo que significó que hayan participado más de 2 millones de personas y la forma pacífica en que lo hicieron. Eso es algo bueno, eso es diálogo, eso es una conducta constructiva, totalmente distinta a los encapuchados que queman, destruyen, no respetan a nada ni a nadie. Yo cuando veía a los encapuchados destruyendo la estatua de Arturo Prat, sin ninguna contemplación, sin ningún respeto, cuando los veo ahora tratando de destruir el monumento a los héroes de Carabineros. Carabineros tiene a lo largo de su historia más de 1.200 carabineros que han perdido su vida en acción protegiendo nuestras vidas. Le preguntaba qué se hace con esos resultados de la consulta municipal. Obviamente que en el mes de noviembre, como presidente de Chile, yo le planteé al país 3 grandes acuerdos. Un acuerdo por la paz, terminar con la violencia, recuperar el orden público, la tranquilidad. Un acuerdo por la justicia social y un acuerdo para crear un camino que nos permita tener una constitución que nos represente a todos. Los 3 acuerdos están en marcha. Pocos días después, esto fue un día martes, el día jueves en el Congreso se llegó a un acuerdo que abrió un camino para poder ponernos de acuerdo en transitar hacia una constitución que nos interpreta a todos. Por una razón muy simple, Verónica. La constitución en los países civilizados tiene que ser el gran marco de acuerdo, de estabilidad, de proyección. Cuando todo lo que se discute sobre la constitución pierde su sentido, de ser el gran marco de estabilidad y de unidad. Por eso ¿Esta constitución perdió el sentido, presidente? Yo creo que es muy importante para Chile tener una constitución que cuente con el respaldo y la legitimidad de una inmensa mayoría de chilenos. Por eso todos los partidos de Chile Vamos
concurrieron a ese acuerdo. No, y en cambio de la oposición no todos concurrieron. Aprecio a los que concurrieron. ¿Para qué? Es cierto, para pero hay llegar, partidos de su pero coalición una cosa, Verónica, que están llamando a votar que no, porque dicen en Renovación Nacional que esto va a significar 2 años con enorme gasto de recursos y con inestabilidad. Mire, parte de lo que se acordó fue hacer un plebiscito que se llamó el plebiscito de entrada. Que lo primero que se le va a preguntar es si quiere o no quiere una nueva constitución, y a los que dicen que sí quieren, si prefieren un mecanismo de una convención 100% elegida o una convención mixta. Eso es legítimo. Y por tanto, que dentro de Chile Vamos hayan opiniones distintas es perfectamente legítimo. Mire, aprendamos a que ¿El proceso constituyente, presidente, significaría gastos e inestabilidad por 2 años, como dice la gente de RN? Por supuesto que estar discutiendo el tema tributario en forma permanente o estar discutiendo la Constitución en forma permanente no le hace bien a los países. Por eso yo soy partidario. Dado que ha habido tanta discusión respecto de esta Constitución, sin perjuicio que el año 2015 el presidente Lagos, ¿cierto?, hizo una reforma muy profunda, yo creo que es bueno para Chile que nos sentemos en una mesa en forma tranquila, respetuosa, a acordar una Constitución que nos interprete y que todos la respetemos. Presidente, ¿es posible avanzar sin paridad de género en la Convención Constituyente, como está planteado desde los partidos de Yo creo que es muy importante que se creen los mecanismos para asegurar que la participación en la Asamblea o en la Asamblea Constituyente tenga representación de todos los sectores. En eso estamos trabajando y se acordó eso en el acuerdo que llegaron todos los partidos. Pero una cosa, Verónica, que es lo fundamental, para poder avanzar hacia una nueva Constitución que nos interprete y nos represente a todos, que sea un marco de unidad y no de división entre los chilenos, es fundamental hacerlo con paz social. Y por eso yo llamo a todos mis compatriotas a condenar y a aislar a los violentistas que no quieren nada salvo destruir este país, destruir lo que todos con tanto esfuerzo hemos construido. Porque para poder conversar sobre Constitución no podemos estar en un clima de tanta violencia como el que hemos conocido en los últimos 60 días. Muy bien, muchas gracias. Hacemos la última pausa y volvemos con el último bloque. Estamos transmitiendo desde los estudios de Archie una entrevista en vivo con el presidente de la República, Sebastián Piñera. Más de 1000 emisoras en todo el país están unidas. Porque somos lo que Chile escucha. Escuchamos a Chile. Muy bien, ya estamos de vuelta. Una pausa muy breve y ahora les voy a pedir ser lo más resumido posible para encajar justo en el tiempo. Soledad Oneto, adelante. Bien, presidente, abrimos con su baja aprobación en las encuestas que alcanza el 13%, por ende su desaprobación se empina en un 79%. Quiero sumar a eso el abandono de su propio electorado, que también siente que usted no lo ha cumplido porque no se ha restituido el orden público y porque ha renunciado también a la agenda propia que traía el gobierno y por la cual votaron esos electores. O sea, en conclusión, muy pocos contentos. ¿Está leyendo usted correctamente lo que quieren los chilenos? Porque las encuestas nos dicen que no. Bueno, en primer lugar, Soledad, me duele este bajo apoyo, porque uno, como presidente de Chile, desde el primer día, del primer minuto que se levanta en la mañana hasta el último minuto antes de acostarse en la noche, y son jornadas de 16, 17 horas, lo único que hace es trabajar arduamente para mejorar la calidad de vida de los chilenos. Segundo, no hemos abandonado nuestro programa de gobierno. Si usted ve nuestro programa de gobierno, estaba contemplado el aumento de las pensiones, el aumento de los ingresos, una reforma a la salud, una reforma a la educación. ¿Reforma a la Constitución? No. No estaba la reforma a la Constitución con contenido, pero sí estaba contemplado de que teníamos que avanzar hacia cambios y reformas a la Constitución actual para que fuera una Constitución más acordada, que nos interprete a todos, que sea un marco de unidad. Y por tanto lo que estamos haciendo en estos últimos 60 días es intensificar, acelerar, porque escuchamos la voz de la gente. Soledad, si un presidente no es sordo, escucha con mucha atención y con humildad. El país cambió, la gente cambió, el gobierno cambió, el presidente cambió. Entonces deje hacerle una acotación, porque cada vez que usted habla o ha hablado, ¿no?, ha hecho sus anuncios durante estos prácticamente 2 meses de estallido social, queda la impresión de que no ha dicho nada. Incluso se ha creado un hashtag respecto de eso. Mire, hay algunos que creen que el que más grita es el que más dice. Yo vuelvo a decir, ¿qué hemos hecho en estos 60 días? 60 días. Pusimos en marcha una agenda social poderosa, exigente,
que toca todos los principales problemas, no los resuelve íntegramente, pero significa un alivio. Pusimos en marcha una agenda de seguridad ciudadana con leyes tan importantes como la ley antisaqueo, antiencapuchado, la modernización de Carabineros. Pusimos en marcha una agenda para ayudar a las pequeñas y medianas empresas. Pusimos en marcha una agenda de reactivación económica para evitar una recesión. Hicimos reformas importantes en los precios y calidad de los servicios públicos como la electricidad, el agua, el transporte público. Pusimos en marcha un programa para mejorar los ingresos de los trabajadores en forma muy significativa y por tanto hemos actuado con diligencia, con compromiso y con un sentido de urgencia. Ahora, Presidente. hay algunos que nada los va a satisfacer, salvo... por ejemplo, el mismo 18 de octubre, cuando se inició la violencia desatada en nuestro país, el presidente del Partido Comunista pidió la renuncia al presidente de Chile, presidente que había sido electo democráticamente, y por tanto no nos engañemos. Aquí tenemos personas que quieren colaborar a superar este problema y hay otros que lo único que quieren es agravarlo hasta el máximo para lograr sus objetivos. Y por lo tanto yo le digo, Soledad, mire, más que las palabras, vamos por los hechos. Y usted ya los mencionó. Déjeme hacerle la siguiente pregunta. Es que no solamente los mencioné, falta mucho, Soledad. Yo estoy muy consciente de que esto no termina con los problemas. Por eso lo que hemos propuesto es una agenda o una hoja de ruta que nos permita ir con acuerdo, con amistad cívica, avanzando, pero no se puede hacer, Soledad, todo en un día. Y a mí me produce una cierta desazón cuando veo que algunos que cuando fueron gobierno no atacaron ninguno de estos problemas, hoy día son los principales críticos. Entonces, falta mucho por hacer, Soledad, estoy muy consciente, pero lo que hemos hecho es significativo, no resuelve todos los problemas, estoy perfectamente consciente, pero por supuesto que ayuda tener mejores pensiones, mejor salud, mejores ingresos, precios de los productos o servicios públicos más económicos. Es que parece que lo que la gente plantea en la calle es un cambio de modelo, que sume todo eso y que sea incluso más profundo. Por eso, junto con una mayor igualdad de ingresos, etcétera, hemos planteado otra igualdad, que es igualdad ante la ley, igualdad en dignidad, una agenda anti-abusos. Pero déjeme decir ya que usted un cambio de modelo está fuera de... Pero déjeme hablar al tiro. Si usted cuando habla de cambio de modelo, está pensando en el modelo venezolano, donde destruyeron la democracia, donde atropellan los derechos humanos todos los santos días, donde tienen al pueblo entero condenado a la muerte por hambre o por falta de medicamentos. Parece, pues, entonces, cuando hablamos de cambio de modelo, yo quiero decir, ¿cierto?, de qué estamos hablando. Yo voy a decir cuál es el modelo que yo creo. Yo creo en un modelo con 3 principios. Primero, un compromiso total y absoluto con la democracia, con los derechos humanos, con las libertades, con la libertad de expresión, con el Estado de Derecho. Segundo, un compromiso con una economía libre, donde se permita a las personas desplegar sus talentos, su creatividad, y no un Estado que lo ahogue y lo asfixia a todo, y al mismo tiempo un compromiso con un Estado que luche con fuerza y urgencia contra la pobreza, contra las desigualdades, contra los abusos. Ese es el modelo en el cual yo creo. ¿No solo subsidiario el Estado? Sí, presidente, sigamos reflexionando sobre un punto que me interesa muchísimo. Quienes lo conocen a ustedes saben que le interesa su posición en la historia. La pregunta es bien profunda y es para una reflexión también suya. ¿Por qué no pasar entonces a la historia como un presidente reformista, que cambió la historia de Chile y que hizo un viraje interno? ¿Por qué si Chile cambió, no cambia usted en algunas ideas? Soledad, en los últimos 60 días Chile cambió, todos hemos cambiado, el gobierno cambió y este presidente también cambió. ¿En qué sentido? Por de pronto darse cuenta de que en el equilibrio entre crecimiento y desarrollo por una parte y equidad, justicia social, igualdad de oportunidades por otra, no habíamos logrado el justo equilibrio, que había que poner más énfasis en distribuir mejor los frutos del crecimiento. Mire, Soledad, Chile fue la colonia más pobre de España en América Latina. En los últimos 30 años logramos grandes avances, recuperamos la democracia en forma ejemplar, multiplicamos por 5 el ingreso per cápita, disminuimos la pobreza de más del 60 a menos del 8, logramos reducir las desigualdades. Íbamos por buen camino, pero descuidamos algo fundamental, que es lo que la gente nos está diciendo ahora. ¿Cómo pasar a la historia ahora, entonces? Escuchando a la gente. Un buen presidente tiene que escuchar a la gente con atención, con humildad, pero también tiene que tener una visión, tiene que ser responsable. Si un presidente dice que sí a todo, no es un buen presidente, porque eso es un demagogo, es un populista que a la larga condena al país al retroceso, al estancamiento y a mucho sufrimiento a los sectores más vulnerables. ¿Cómo cree que va a pasar a la historia? Y por eso le digo a usted, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos buscando un nuevo equilibrio
en que mantengamos la capacidad de crecer y de desarrollarnos, porque si no crecemos, todo lo que estamos diciendo se va a ir como el agua entre las manos. Pero al mismo tiempo, acelerar, poner más urgencia a los temas de igualdad y de equidad y de justicia social. Por eso, Soledad, en los últimos 60 días hemos planteado al país, y ya está implementado, un aumento de las pensiones del 50%, un aumento de los ingresos más bajos en un 20%, una mejoría y una reforma profunda a la salud, tanto pública como privada. Y podría seguir insistiendo. Por lo tanto, el presidente ha cambiado, por supuesto que el presidente ha cambiado. Un presidente de buena voluntad, y créanme que yo, la única razón por la cual estoy aquí es porque quiero entregar lo mejor de mí mismo, y por eso fui candidato a presidente, por eso fui elegido presidente, para mejorar la calidad de vida de mis compatriotas. El país venía bien, sufrió un accidente. Lo que estamos tratando de hacer es que este accidente no sea la normalidad, que ojalá en poco tiempo más podamos decir, nos tropezamos fuertemente, entendimos la lección, nos pusimos de pie, volvimos a caminar, y la gente nuevamente tiene la oportunidad de una vida con más, ¿cierto?, con más felicidad, gracias, con más presidente. Oportunidades. De eso se trata. Dos preguntas más, y lo único que no ha cambiado es que las horas duran 60 minutos y se nos está yendo. Gabriela. Antes del 18 de octubre se venían dos eventos importantes en nuestro país, APEC y COP25. Terminó ayer la conferencia de las partes en Madrid con la presidencia de Chile, con una ministra de Medio Ambiente duramente cuestionada, con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, reconociendo estar decepcionado. ¿Cómo siente usted que fue, cuál es el balance que hace de esta COP25? Bueno, definitivamente no se logró lo que todos queríamos. Se lograron cosas importantes. Por ejemplo, 121 países se comprometieron a hacer más ambiciosos su compromiso en la lucha contra el medio ambiente, contra el calentamiento global y el cambio climático. Más de 130 países se comprometieron a ser carbono neutrales, es decir, emisión neta cero. Hubo avance. ¿Dónde no se lograron cosas importantes? El artículo 6, que era la clave. No logramos un acuerdo en el artículo 6 que permite la introducción de los bonos de carbono, que es lo que permite a la sociedad civil, al sector privado, aportar a la solución frente al cambio climático. ¿Por qué no se logró? Porque Chile no quiso, pero por favor, yo personalmente hablé con muchos presidentes que estaban obstaculizando ese acuerdo. Estuvimos a un paso de lograr el acuerdo. ¿Qué faltó? ¿Fue un mal manejo de la ministra Schmidt? Mire, todos los acuerdos de la COP se hacen en forma unánime. Hay que convencer a 196 países. Basta con que uno se oponga para que no haya acuerdo. Y en el caso concreto del artículo 6, se opusieron países muy grandes y muy poderosos. Se hicieron todos los esfuerzos, se extendió la COP por 48 horas más. Y por lo tanto a mí me parece una pequeñez, ¿cierto? Que se lograron avances, no tanto como quisiéramos. No estoy satisfecho, no estoy contento con los resultados de la COP. Nuestra meta era algo mucho más ambicioso, que enfrentara con mucho más voluntad y con mucho más sentido de urgencia, porque mire, hoy día la ciencia habló fuerte y claro, el problema es gravísimo y no lo estamos enfrentando bien. La juventud nos interpela a asumir nuestra responsabilidad moral de proteger la vida en el planeta Tierra. La sociedad nos pide unidad y acción. Chile tenía que convencer a 196 países con intereses muy contrapuestos. Logramos grandes avances, como le digo yo, en que los países se comprometieran a proponer agendas propias más ambiciosas, en que los países se comprometieran a hacer carbono neutral. Chile fue uno de los países que inició el compromiso de carbono neutral en la cumbre de G20 en Osaka. Donde no se logró, y lo lamento profundamente, no se logró implementar el famoso artículo 6 de los bonos de carbono. Y eso fue producto de que 4 países grandes simplemente no aceptaron las múltiples propuestas que hizo no solamente Chile, pero se lograron otras cosas que la gente se olvida. Por primera vez se incorpora como parte de la agenda de la COP la protección de los océanos y de los bosques. Los océanos nos dan el 50% del oxígeno que respiramos y capturan el 25% del carbono, y los estamos matando. ¿Con qué presidentes habló usted? Hablé con muchos presidentes, déjeme mantener la privacidad, pidiéndole el apoyo. Algunos de ellos reaccionaron bien y cumplieron. Otros mantuvieron su posición, y por eso yo creo que es injusto cargarle esto a la ministra Carolina Schmidt, que hizo lo humanamente posible. Presidente. Pero dígame una cosa, si países grandes, poderosos, grandes emisores, no estuvieron dispuestos a... ¿Sabe usted cuál fue el problema con los bonos de carbono? Que algunos países pedían que se reconocieran los bonos de carbono antiguos, y la Unión Europea decía no, de aquí para adelante vamos a tener una misión y un registro de los bonos más serios. Entonces, para lograr un acuerdo se requiere que los 196 países ahí presentes estén de acuerdo.
Se hizo esfuerzo gigantesco para lograr acuerdos y algunos muy importantes no se lograron todos, es verdad. ¿Estoy contento? No, no estoy contento. Hubiera esperado, hubiera querido mucho más. Pero que aquí algunos aprovechen de pretender transformar esto en parte de la lucha política interna. Déjeme decirle algo respecto al medio ambiente en Chile. Nuestro gobierno, por primera vez en la historia de Chile, impuso normas de emisión a las fundiciones y a las termoeléctricas, que antes no existían. Nuestro gobierno fue el que está estableciendo y va a mandar en los próximos días una ley de marco climático que permita hacer de la lucha contra el calentamiento global y contra, ¿cierto?, el cambio climático un eje de las políticas públicas de Chile. Nuestro gobierno es el que ha establecido, por ejemplo, planes de descontaminación en la zona de Quintero y Puchuncaví, que no existían. No existían planes de descontaminación. Y por tanto ahora tenemos un plan de descontaminación en una zona que ha sido denominada zona de sacrificio. Y no queremos ninguna zona de sacrificio en Chile. Entonces, yo quiero decir aquí que hay mucha gente que critica mucho, pero no es consecuente con lo que hicieron cuando fueron gobierno. Ahora, ¿que se puede hacer más? Por supuesto que se puede hacer más, Presidente. Gabriela. Y créame, Chile no va a renunciar a seguir siendo un país que empuje con fuerza una respuesta más inteligente a una tragedia como puede transformarse el cambio climático. Mire lo que le está pasando a Chile, llevamos 10 años de sequía, entre paréntesis. Hemos hecho un esfuerzo gigante para que la sequía no afecte a las personas. Planteando ciertas nuevas fuentes de agua, mejorando el uso y la eficiencia en el agua, mejorando la tecnología de riego en el sector agrícola, pero igual tenemos que enfrentar una temporada difícil de sequía y una temporada difícil de incendios forestales. Y yo le pido a mis compatriotas que denuncien cualquier acto sospechoso, porque más del 90% de los incendios son producidos por el ser humano. No todos en forma intencional, pero una parte importante en forma intencional. Muchas gracias, Verónica Franco. Presidente, le ruego respuestas cortas porque ya estamos absolutamente pasados en el tiempo. Y yo le pido preguntas cortas. ¿Plaza Italia o Plaza Dignidad, presidente? ¿Qué más corta? Yo creo que ese nombre lo tiene que poner la gente. Yo lo que queremos hacer es, cuando termine todo este incidente y todos estos disturbios y toda esta violencia, recapacitemos, y entre las cosas que hay que recapacitar, cómo le ponemos nombre a la plaza. ¿Y usted qué cree? ¿Cómo tiene que llamarse? Voy a esperar y escuchar la voz de los chilenos. ¿Plaza Dignidad le parece un nombre apropiado? Voy a escuchar la voz de los chilenos. Usted, como su esposa dijo, ¿cree que al principio del gobierno estuvo sobrepasado por la crisis y que los ricos, entre los que ella se incluía en el audio que todos escuchamos, tienen que ceder sus privilegios? ¿Y cuáles privilegios está usted dispuesto a ceder, presidente? Bueno, lo que dijo mi mujer en una conversación con un grupo de amigas son dos cosas. Que la situación era muy grave, ella se sentía sobrepasada. Yo como presidente quiero decirles que siempre enfrenté los problemas, ¿cierto?, con voluntad, con decisión. Ahora, ¿he cometido errores? Por supuesto que sí. Le pido perdón a mis compatriotas por los errores, pero que hemos estado haciendo lo humanamente posible. Y dijo también de que había ciertos privilegios que tenían que ser superados. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Y qué privilegios está dispuesto usted a dejar de lado? Por ejemplo, yo creo que los sectores que han sido más favorecidos, que tienen más privilegios en Chile, tienen que aportar más. Esto se extiende a todo, a que las empresas paguen mejores sueldos, a que los sectores de altos ingresos paguen más impuestos. Presidente, le voy a insistir, usted. Mire, hay una cosa en la Biblia que dice que no sepa la mano izquierda lo que hace la mano derecha. Si usted quiere que le cuente qué hago yo en mi vida privada en materia de beneficencia, no lo voy a hacer. ¿Ha pensado en algún momento dar un paso al costado, presidente, No. cuando 73 parlamentarios creen que la salida de la crisis pasa por su salida del cargo? ¿Qué le provoca? Mire, y usted se está refiriendo a la acusación constitucional que fue rechazada en su cuestión En la cuestión previa. No he pensado en renunciar por una forma muy simple. Yo fui elegido presidente por una mayoría de chilenos y tengo la obligación, el deber, de cumplir ese mandato. A veces, ¿cierto?, el camino más fácil, ¿cierto?, puede ser escapar, eludir. No soy de esas personas. Yo asumo mis responsabilidades, enfrento los problemas, doy la cara. ¿Le preocupa que después del exministro Chadwick y de usted ahora sea el ministro Blumer el acusado constitucionalmente? Yo creo que no existe ningún fundamento para acusaciones constitucionales. Porque la acusación constitucional es cuando hay grave abandono de deberes. No es para manifestar una diferencia política. No le pregunto por el sustento, sino por la posibilidad de que el Congreso vaya ahora por el ministro Blumer. Nadie puede garantizar que no van a haber nuevas acusaciones. Pero yo creo que no tienen ningún fundamento y no aportan nada a la solución del problema. ¿Hoy está en riesgo la democracia en nuestro país, presidente? No, yo creo que Chile tiene, y lo ha demostrado,
una democracia sólida. Mire, durante estos 60 días, quiero decirlo, lo conversé con la presidenta o la expresidenta Bachelet. En Chile el Estado de Derecho ha funcionado absolutamente. Los tribunales de justicia son independientes y actúan con independencia, la Fiscalía, el Congreso sigue funcionando, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría de la Niñez. A pesar de todas estas dificultades, como presidente de Chile yo me he preocupado muy fuertemente de proteger la democracia, de proteger el buen funcionamiento de las instituciones, de respetar y hacer respetar el Estado de Derecho. Y por tanto creo que la democracia no está en riesgo, a pesar que muchos la han atacado sin piedad. Muchas gracias, presidente. Agradecemos su gentileza con las radios. Más de 1000 emisoras desde Arica a Punta Arenas se han reunido para escucharlo. Muchísimas gracias. Yo le agradezco mucho a la Archi y especialmente a esos millones de auditores que han tenido la paciencia de escucharnos. Les quiero decir que estamos absolutamente comprometidos con mejorar su calidad de vida, con satisfacer sus sueños, con permitirle a usted tener una vida más plena y más feliz junto a su familia y sus seres queridos. Agradecemos a Gabriela Valenzuela, Soledad Oneto, Verónica Franco, quienes nos han acompañado en el día de hoy. Ha sido todo un gusto, presidente, muchas gracias. Nos despedimos. Somos Archi, somos lo que Chile escucha. Fue la entrevista al presidente Sebastián Piñera, una transmisión en conjunto de la Asociación de